Una forma de analizar el riesgo empresarial puede ser a través de la construcción de un índice que incluya algunos índices financieros. Por ejemplo, se puede tomar en cuenta la razón corriente, que es justamente la relación que existe entre el activo circulante y el pasivo circulante para saber si la empresa puede cumplir con sus obligaciones de corto plazo. También se puede incluir el índice de liquidez, que incluye el activo circulante menos los inventarios sobre el pasivo circulante. Esto es una medida más estricta de la capacidad financiera en el corto plazo de la empresa. Y luego podemos incluir también la razón de apalancamiento, que es en qué medida los activos de la empresa son financiados a través de la deuda externa. Muy bien, con esos tres índices podemos construir un índice de riesgo, haciendo la estructura matemática adecuada y convirtiéndolo en un valor abstracto, en un valor que nos indique al verlo y comparado con una referencia, con un estándar, si la empresa tiene un riesgo normal, un riesgo alto o un riesgo bajo. Entonces, por ejemplo, un buen estándar es considerar que la razón corriente es igual a 2, es decir, que el activo circulante es dos veces el pasivo circulante. Esto demuestra que la empresa no debería tener problemas para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. El otro indicador, un valor aceptable, es igual a uno. Es decir, el activo circulante menos los inventarios, que pudiera ser que no se pudieran convertir en efectivo en el corto plazo, quedando solamente el banco, el efectivo en banco, más las cuentas por cobrar, sobre el pasivo circulante. Esto es una medida más estricta. Entonces, si ese valor es igual a uno, se puede considerar que la empresa, pues efectivamente, no debería tener mayores problemas para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. Y el tercer índice, que es el de apalancamiento, se considera en términos usuales que ese apalancamiento, esa deuda externa puede ser hasta un 60% del total de los activos. De esa forma, los compromisos en intereses y las cuotas de la deuda, pues, estarían primero totalmente respaldados por el valor de los activos y segundo, que la empresa pudiera cumplir con esos compromisos financieros. Muy bien, dado esos tres valores, una razón corriente igual a 2, una razón de liquidez igual a uno y una razón de apalancamiento igual al 60%, con la estructura matemática adecuada, nosotros pudiéramos construir ese índice de manera de que esos tres valores darían un monto de 200, un valor de 200 puntos. No tiene un valor específico, ¿ok? No tiene una unidad de medida específica, sino en puntos. De manera que sin problemas, cuando yo haga el cálculo y vea que la empresa tiene un valor de 200 como lo que muestra el riesgo estándar, significa que la empresa está bien. Ahora vamos a considerar algunas comparaciones. Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos la empresa en los actuales momentos, la que estamos analizando, tiene una razón corriente de 1,54, es decir, por debajo del estándar que estamos considerando, que es 2. Tiene una razón de liquidez de 0,31. Ya esto nos está indicando algún tipo de situación crítica al compararlo con el valor de uno, que es el valor estándar. Y luego, el apalancamiento de la empresa en los actuales momentos es, supóngase que es 66%, el cual es un poco más alto de 60 considerado como el estándar. Muy bien, cuando vamos al gráfico del índice de riesgo, vemos que
el valor de referencia, que es 200, ahora está comparado con un valor de 357,5, es decir, un valor mucho más alto que el considerado como estándar o normal. Si pudiéramos considerar o tomar en cuenta que un valor del índice de riesgo por encima de 220 puede decirse que es un riesgo alto porque la combinación de los tres indicadores pues tiene fallas al indicar, por ejemplo, que no, la empresa no tendría capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, que tiene una deuda un poco por encima de lo que es el estándar, que es del 60% con relación al total de los activos. Entonces, en ese sentido, si ese valor de riesgo está por encima en determinada proporción, que en este caso estamos considerando que es de 220 puntos, se dice la empresa tiene un riesgo alto, un riesgo de funcionamiento, riesgo de desempeño más o menos alto. Si el número índice tiene un valor entre 180 y 220, es decir, está alrededor de 200, se puede considerar que la empresa tiene un riesgo de operación normal. Y si ese valor está por debajo de 180, entonces es un riesgo bajo. La empresa tiene un desempeño muy bien, muy tranquilo, está cumpliendo con todas sus obligaciones y por lo tanto su riesgo normal de operación es bajo. Muy bien, lo que estamos considerando en este momento para compararlo y poder determinar ese valor del índice de riesgo, que en este caso está resultando en 357,5 y es lo que estamos midiendo en la barra azul, está muy por encima del estándar y de hecho de la línea que estamos considerando como de riesgo alto, que en este caso es 220. Ahí entonces ya visualmente nosotros podemos ya decir que la empresa pues tiene efectivamente un riesgo alto. Vamos a considerar otra empresa con otros valores. Vamos a suponer que tiene una razón corriente de 7,3, muy por encima del estándar de 2 en la razón corriente, que su razón de liquidez es 2,83, que está también muy por encima de 1, y luego que su nivel de apalancamiento con deuda externa es de 65% en vez de 60%, que es lo normal. Bien, al calcular el índice, ese valor nos está dando 64,7. Ya vemos que primero está muy por debajo del valor considerado como estándar normal, que es 200 puntos, y está por debajo inclusive de 180, que es el que estamos considerando como riesgo bajo. Así que estamos fuera del rango de riesgo alto, pero estamos por debajo del considerado como riesgo bajo. Así que la empresa, que en este caso es la barra azul, en los actuales momentos, la que estamos evaluando, se puede decir que tiene un riesgo y ahora podemos calificarlo como de muy bajo. La empresa pudiera asumir algunas situaciones, pudiera tomar un poco más de deuda, pudiera hacer algo con sus activos circulantes, en fin, pudiera tomar algunas decisiones que implicaran la utilización de algunos activos o de adquirir alguna deuda y la empresa todavía tiene espacio para llegar al nivel, que en este caso es la línea verde, de como de riesgo bajo. Muy bien, consideremos otro ejemplo. Una empresa que tiene una razón corriente de 1,96, comparado con 2 está casi parejo. Después tiene una razón de liquidez de 1,15, ligeramente superior a 1, y que el grado de apalancamiento es un poco más alto que los ejemplos considerados anteriormente, pero da 67%, comparado, está un poco más alto comparado con el estándar, que es 60%. Cuando se saca el valor del
índice de riesgo, entonces nos está dando, como indica la barra azul, un valor de 215,4. Ese valor de 215,4 está justamente entre el valor considerado como riesgo bajo, que es 180, y está todavía por debajo del considerado como riesgo alto, que es 220. De esta manera, con estos tres ejemplos, podemos decir, ya este valor de índice, este índice calculado de riesgo, puede ser un buen indicador de cómo es que la empresa está asumiendo en sus operaciones normales mayor o menor riesgo. Y así no solamente podemos tomar mejores decisiones, sino que podemos inclusive saber cuáles son los puntos críticos que deberíamos analizar para llevar a la empresa a través de algunos ajustes en las operaciones para ajustar, por ejemplo, la cantidad de pasivos circulantes que tenemos, la cantidad de activos circulantes, la de inventario y el grado de apalancamiento en la utilización de la deuda externa para financiar los activos fijos. Muy bien, esto ha sido un ejemplo de lo que es el análisis del riesgo empresarial.